Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a hablar sobre las electroválvulas Hunter. En este vídeo lo que pretendemos es enseñaros cómo elegir nuestra electroválvula y cómo mantenerla. En primer lugar, lo que tenemos que buscar es una electroválvula que se adecue al caudal de las zonas, sectores o estaciones de nuestro jardín. Por lo tanto, es importante que nosotros sepamos o conozcamos el caudal de cada zona, porque en base al caudal podremos elegir la electroválvula. Si el caudal del sector o zona está entre 0,3 metros cúbicos hora y 9 metros cúbicos hora, nos valdrá la electroválvula PGV de 1 pulgada, ya sea en su versión tapa roscada o en su versión atornillada, o la electroválvula ICV de 1 pulgada. Si el caudal está entre 4,5 metros cúbicos hora o 34 metros cúbicos hora, la electroválvula adecuada será la de 1,5 pulgadas en el caso de PGV y 1,5 pulgadas de la ICV. Que el caudal está entre los 9 metros cúbicos hora y los 45 metros cúbicos hora, podremos utilizar una electroválvula PGV de 2 pulgadas o una electroválvula ICV de 2 pulgadas. Y por último, si el caudal está entre 34 metros cúbicos y 68 metros cúbicos, podremos utilizar la electroválvula ICV de 3 pulgadas. Adicionalmente, tenemos que tener en cuenta que las electroválvulas Hunter tienen más funciones avanzadas. Primero, el control de caudal. El control de caudal es una rosca que luego mostraremos que nos permitirá reducir el paso que hay entre la membrana y el asiento o cuerpo de la electroválvula, de tal manera que bajará la presión porque aumentarán las pérdidas de carga y con ello lograremos reducir la presión a continuación de la electroválvula. Esta opción está disponible en la electroválvula PGV de tapa roscada, pero hay que solicitarlo así, PGV de tapa atornillada y por supuesto está disponible en las electroválvulas PGV de 1,5 pulgadas, 2 pulgadas y en la electroválvula ICV siempre disponible. Por otro lado, solo las electroválvulas ICV tienen la opción de tener el mecanismo Filter Centric, que es un mecanismo que limpia el filtro interior de la electroválvula, muy útil. Por lo tanto, si estoy utilizando aguas que no son muy limpias, que provienen de pozo, es interesante que utilice electroválvulas ICV, bastante más robustas. Por último, todas las electroválvulas Hunter tendrán la opción para instalar el sistema AcuSync de regulador de presión, que es un regulador de presión que no se instala ni aguas arriba ni aguas abajo de la electroválvula, sino que se instala exactamente sobre el asiento del solenoide. Segundo aspecto que yo tengo que tener en cuenta cuando busco una electroválvula para mi instalación, y es el tipo de programación que yo quiero tener. Recordad, si vamos a tener programadores conectados a la corriente, alimentados a 230 voltios y que van a tener un suministro a las válvulas de 24 voltios, necesitaremos solenoides CA de Hunter y se distinguen claramente porque los dos cables son del mismo color. En cambio, si estoy obligado a utilizar programadores a batería, en este caso necesitaré solenoides latch o solenoides de impulso, que son solenoides que funcionan bajo el impulso de una batería o pila, que se distinguen claramente porque el solenoide tiene un cable rojo y un cable negro. Muy importante tener en cuenta qué tipo de electroválvula quiero porque a la hora de pedirlo me pueden servir una electroválvula con un solenoide de 24 voltios cuando yo la que quería era la de 9 voltios porque mi sistema de programación es a batería. Bien, pues aquí tenemos la primera electroválvula, que sería la PGV-JT, que es la PGV con tapa roscada. Es una electroválvula que tiene la ventaja que es muy fácil de mantener porque podemos desmontar la tapa y limpiar la membrana y el filtro de la membrana en caso de tener solución. Fijaros ese tornillo que tenemos ahí. Ese es el tornillo que permite realizar aperturas manuales de la electroválvula, quiere decir, lo que me permite desde la propia válvula, desde la propia arqueta, abrir el riego. Además, purgará la cámara de arriba de la electroválvula. Por otro lado, ese es el solenoide, ya lo sabemos, es el émbolo que está roscado sobre la tapa de la electroválvula. Muy bien, esto sería la PGV-JT sin opción de regulador de caudal. En cambio, bueno, esos son los cables, fijaros, siempre importante mirar el color de los cables. En cambio, tenemos la opción de la PGV-JT
con tapa roscada, con regulador de caudal, que es ese mando que vemos justo en el centro de la electroalua. Gracias a ese mando, atornillándolo o desatornillándolo, yo podré hacer que el paso de agua sea menor o mayor. Fijaros, segundo lugar, siempre es importante que montéis las electroválvulas bien. No es la primera vez que nos encontramos electroválvulas montadas al revés y nunca cerrarán. Por lo tanto, siempre es importante observar por dónde debe entrar el agua y por dónde debe salir. Todas las electroválvulas Hunter tienen impresas en su molde, en su cuerpo de electroválvula, una flecha que me indica por dónde entra y por dónde sale. Adicionalmente, podéis ver fácilmente cómo la entrada de agua es la zona más estrecha del cuerpo de la electroválvula y la salida es la zona más ancha. Ahí veis cómo hemos podido desmontar la tapa roscada de la electroválvula para acceder a su membrana. Esta es la PGV de 1 pulgada, en este caso ya es tapa atornillada, mismo modelo que hemos visto anteriormente, pero ya la tapa no es roscada, por lo tanto, para desmontarla será necesario herramienta. Por supuesto, es una electroválvula bastante más robusta. La otra es verdad que solo la solemos recomendar en uso residencial. Esta ya es apta para uso residencial o uso profesional en parques y jardines públicos. Lo mismo, fijaros por dónde entra el agua y por dónde sale. Muy importante cuando yo elijo una electroválvula ver las pérdidas de carga y saber en qué rango de presiones mi electroválvula funciona bien. Porque es verdad que los fabricantes, en este caso Hunter, nos dice que esta electroválvula funciona desde los 300 litros hora hasta los 9000 litros hora, o lo que es lo mismo, desde los 0,3 metros cúbicos hora hasta los 9 metros cúbicos hora. Pero a mí me gusta seleccionarlas en el rango de presiones que funciona bien. Fijaros, lo que hay que hacer es mirar las pérdidas de carga. Las pérdidas de carga en la electroválvula PGV, pues para 300 litros 0,08 bares. Para los 1000 litros 0,11 bares. Para los 2500 litros 0,13. Para los 3500 0,16. Fijaros que ha pasado de 8 a 11, de 11 a 13, de 13 a 16. Pero de repente, cuando llega a los 4500 litros o 4,3 metros cúbicos hora, de repente las pérdidas de carga aumentan más rápidamente. ¿Qué quiere decir? Que esta electroválvula funciona muy bien entre los 300 litros y los 3500. Ese es su rango de funcionamiento perfecto. Los 4.500 litros deberían ser el máximo caudal que en ningún caso deberíamos hacerle gestionar. Y aunque Hunter nos diga que por supuesto funciona entre los 5.500 litros y los 9.000 litros, no deberíamos utilizarlo porque aquí las pérdidas de carga aumentan muchísimo. Y tal vez en este caso es donde ya nos deberíamos plantear que tal vez la electroválvula PGV de 1 pulgada no es la útil y deberíamos ir a su hermana mayor de 1,5 pulgadas. Fijaros que os represento el porcentaje de avance de las pérdidas de carga. De 1000 litros a 2500 litros hora ha aumentado un 11% las pérdidas de carga. De 2500 a 3500 un 23%, pero es que de 3500 a 4500 de repente hay un salto de pérdida de presión. Ojo, aquí ya la electroválvula empieza a tener muchísimas pérdidas de presión. Por lo tanto, la electroválvula PGV de 1 pulgada me gusta entre los 300 litros y los 3500 litros. Iros siempre al término medio, que quiere decir que esta electroválvula es una pedazo de máquina a 2500 metros cúbicos, perdón, a 2500 litros hora. Bien, ya sabéis que las electroválvulas regarán en un sistema de riego automático gracias a las órdenes que va transmitiendo nuestro programador, pero que nosotros también podemos hacer que el riego se active manualmente desde la propia arqueta de riego. Hay dos maneras de hacerla. La manera no recomendada es girando el solenoide en sentido contrario a las agujas del reloj. Esta operación siempre se debe hacer de manera manual, sin utilizar herramienta, para no dañar el asiento de la electroválvula. Por lo tanto, si yo quiero abrir el sector, giro el solenoide, 90 grados en sentido antihorario y empezará a abrirse la electroválvula y a transcurrir agua por el interior de ella, abriendo el riego de mis emisores de riego. ¿Que quiero cerrar? Lo mismo, cuarto de vuelta en sentido horario. Pero lo recomendable realmente es utilizar el tornillo de purga que tienen las electroválvulas en su parte superior, de tal manera que yo, girándolo en sentido antihorario, abriré el riego y además saldrá un poquito de agua de ahí porque se está purgando la cámara de arriba de la electroválvula, y cerrándolo en sentido horario se cerrará mi sector de riego. Mejor manipular el tornillo de purga que el solenoide. Bien.
Aquí tenemos un ejemplo de electroválvula 100 PGV atornillada desmontada, que nos permite acceder a la parte interior, que es la membrana, el muelle y la cubierta electroválvula. Esto lo deberemos hacer siempre que nuestra electroválvula veamos que no cierra. Imaginaros que sí que abre con el programador, pero luego no cierra, o que transcurrido un tiempo nunca cierra. Pues es importante desmontarla y acceder a lo que es la membrana, que es ese círculo de color negro. Ahí veremos un orificio que hay que procurar que esté limpio y que no tenga suciedad, porque ese es el que me comunica la parte de abajo de la electroválvula con la cámara de arriba de la tapa atornillada. Si ese orificio está sucio, nunca se comunicará la parte de abajo, la parte de arriba, y no se podrá realizar el trabajo de compensación de presiones que hace que la electroválvula cierre. Por eso nunca nos cierre. Importante ese muelle que veis ahí, porque es el que va a ayudar a cerrar a la electroválvula cuando el programador ya ha mandado la orden de cierre, y por supuesto montar la membrana una vez que la habéis desmontado en el mismo sentido que estaba montada, porque muchas veces nos vemos que no la montan bien y al final tampoco va a cerrar nunca la electroválvula. Por eso me pone Hunter ese pequeño pilotito para saber dónde la tengo que montar, que además coincide con el asiento del solenoide. Por lo tanto, ese es el orificio que comunica la parte de arriba de la electroválvula con la parte de abajo de la electroválvula. Para desmontar una electroválvula PGV atornillada necesitaremos una llave hexagonal del 8. PGV de pulgada y media y de 2 pulgadas. Aquí ya tenemos electroválvulas más grandes para sectores de mi jardín bastante más grandes. Estas electroválvulas vienen con dos formas de manipularla. En primer lugar, tenemos un regulador de caudal que viene de serie. Recordad, atornillándolo en sentido horario nos permite cerrar el paso de agua, de tal manera que si lo rosco del todo, la electroválvula permanecerá cerrada, pero esa no es su función. Su función es limitar la cantidad de flujo de agua que atraviesa la electroválvula. Realmente la cantidad de flujo de agua que va a pasar va a ser la que demande el sector. Pero sí que es verdad que voy a aumentar la velocidad del agua y aumentar las pérdidas de carga. Por lo tanto, con este mecanismo lo que voy a conseguir es que la presión del sector disminuya. Me va a servir para regular o reducir de alguna manera la presión. También tiene el dispositivo de purga, que es la rosquita que viene arriba. Si yo giro la rosca que viene arriba, voy a poder abrir manualmente el sector sin necesidad de girar el solenoide. Por lo tanto, recordar, antes de girar un solenoide, que puedo llegar a dañarlo porque se puede dañar la junta del solenoide, giramos el tornillito de arriba que viene sobre el regulador de caudal. Por otro lado, estas electroválvulas PGV de pulgada y media y de 2 pulgadas tienen la opción de montarse en ángulo. Normalmente una electroválvula yo la monto así, pero tengo la opción de coger y hacer que el agua salga obviamente por donde está el solenoide, pero que entre por su parte inferior. Ese tapón que tenemos ahí se podrá desenroscar y montar sobre la entrada del agua, de tal manera que lo configuro en ángulo. ¿Qué ventaja tiene configurar en ángulo? Muy importante, las pérdidas de carga son menores, o sea que cuando yo necesite de alguna manera mayor presión o que se pierda menos presión, ya sabéis que al final la presión se pierde, difícil ganar salvo por desnivel o por bombeo, tengo que recurrir a estos trucos. Fijaros, aquí yo tengo las pérdidas de carga de la electroválvula 150 PGV y 200 PGV. Ese es el rango de presiones en las que funciona, o sea, las pérdidas de carga de una electroválvula de pulgada y media cuando está configurada en línea. Y ahí es donde ya esta electroválvula empieza a ser poco rentable, porque fijaros que ha aumentado más de un 25% sus pérdidas de carga. Y por supuesto ahí ya no lo utilizaría. ¿Qué quiere decir? Que esta electroválvula de pulgada y media yo la utilizaría entre los 6.500 y 8.000 litros hora. Por supuesto la puedo utilizar con 11 y 13 metros cúbicos, pero ya la estoy llevando a un rango de caudal que no es el óptimo. Y por supuesto, aunque obviamente es capaz de gestionar 18 y 22,5 metros cúbicos hora, no lo llevaría. Pero fijaros en cambio, cuando su configuración es en ángulo, que las pérdidas de carga las puedo estirar un poquito más, de tal manera que si la electroválvula de pulgada y media a los 11 metros cúbicos ya estaríamos en su rango de caudales no apto, con la configuración en ángulo siempre puedo estirar un poquito más la cantidad de caudal que admite. Vamos a ver que podemos hacer exactamente lo mismo con la de 2 pulgadas. Fijaros cómo en su configuración en ángulo todavía tengo un poquito más de rango y menores pérdidas de carga. Por lo tanto, en una instalación que
tenga poca presión y que tenga que optimizar el sistema para trabajar con baja presión, igual la configuración en ángulo es muy interesante. Por último, la electroválvula ICV. La electroválvula ICV es una electroválvula más robusta de Hunter, fabricada en nylon. Tenemos la posibilidad de tenerla en 1 pulgada, 1 pulgada y media, 2 pulgadas, y luego hay una de 3 pulgadas que no está representada en esta imagen. Fijaros cómo aquí están proporcionalmente a su tamaño, va aumentando el tamaño, por lo tanto la rosca se distingue fácilmente por el número de tornillos que tiene la cubierta y por la profundidad del cuerpo. Estas electroválvulas también tienen el regulador de caudal, que es la maneta más grande que se ve en el centro de la electroválvula, y luego tiene el tornillo de purga, que es la maneta más pequeñita, la que está sobre el regulador de caudal, que es la que me permite abrir y cerrar el sector de riego sin manipular el solenoide. Fijaros, eso es lo que os comentaba al principio de la presentación de la tecnología Filter Sentry, perdonad que no lo pronuncie bien. Bueno, que al final lo que hace es que cuando entra agua en la electroválvula por la presión, ese disco negro sube hacia arriba y hace una limpieza del filtro de la membrana. De tal manera que cuando acaba el sector, como ya no hay presión, ese disco vuelve a bajar y me barre la superficie del filtro. Ese filtro tiene que estar siempre limpio, porque es el filtro donde pasa el agua que comunica la parte de abajo de la electroválvula, que es la que estamos viendo, con la parte de arriba, que es la que está sobre la membrana. De tal manera que tenerlo limpio permite que la electroválvula siempre abra y cierre rápidamente. Recordar, cuando una electroválvula no cierra, normalmente es porque o la membrana se ha perforado, o el solenoide está desajustado, o el tornillo de purga está desajustado, o, por último, se ha perforado la membrana, o tiene suciedad el filtro. ¿De acuerdo? Pues las ICV tienen un filtro autolimpiante que es muy interesante. Por eso es una electroválvula que, por supuesto, es más cara, tiene un coste mayor, pero tiene unas opciones mucho más interesantes para entornos más duros o para aguas de menores calidades. Ahí vemos lo que es el tornillo de purga y el regulador de caudal, como os he dicho, y por supuesto aquí tenemos las tablas de comparación de presión, de tal manera que fijaros que si una PGV de 1 pulgada a 4.500 litros hora pierde 0,23 bares, la ICV a 4.500 pierde 0,2. Conclusión, no solo son más robustas, no solo tienen el sistema autolimpieza Filter Sentry, sino que además las pérdidas de carga son menores. Por lo tanto, cuando yo tengo una instalación que voy justo de presión, mejor irme a las ICV. Lo mismo me pasa con la PGV de pulgada y media, que a 9.000 litros hora pierde 0,2 bares, mientras que la ICV a 9.000 litros hora de pulgada y media, o sea, el mismo tamaño en ambas gamas de electroválvula, pierde solo 0,1 bares. Y lo mismo me ocurre con la de 2 pulgadas. A 18 metros cúbicos hora, una electroválvula de 2 pulgadas PGV pierde 0,2 bares, pero fijaros, a 17 metros cúbicos hora, una ICV de 2 pulgadas pierde solo 0,1, que es la mitad. Cuando voy justo de presión, recurrir a la ICV. Y eso es todo. Esperamos que os haya gustado el vídeo, un poco atropellado, que os haya parecido interesante y que hayáis podido conocer algo más de las electroválvulas Hunter. Cómo seleccionarlas por su solenoide, por su caudal admisible o por sus pérdidas de carga, y por supuesto la opción de configuración en ángulo, que solo la tiene la PGV de pulgada y media y 2 pulgadas. Gracias por estar ahí, gracias por vuestro apoyo y os esperamos en el próximo vídeo.